han estado esperándome. Esta va a ser una de las más prácticas conversaciones de corazón a corazón que tú y yo jamás hemos tenido. Lo que yo voy a decir vendrá desde lo más hondo de mi corazón. Y yo oro que todos ustedes estén abiertos a lo que tengo que decir. Una de las primeras preguntas que casi todo periodista me hace es: Kathryn Kuhlman, ¿cómo comenzaron los milagros en su ministerio? ¿Usted siempre ha tenido estos milagros? Y entonces, yo trato de responder la pregunta lo mejor que puedo. Igualmente, trataré de responder esta pregunta para ti. Yo comencé a predicar cuando era muy joven y todo lo que yo conocía en ese entonces era solo la experiencia del nuevo nacimiento. Y uno no puede darle a otra persona más de lo que uno ha experimentado por sí mismo. Y por unos cuantos años, todo lo que yo podía dar a alguien mientras yo estuve detrás del púlpito era solo el Evangelio con respecto a la experiencia de ser nacido de nuevo. Yo sabía que había tenido esa maravillosa experiencia espiritual, una experiencia de la que nunca dudé. Desde el momento que esa experiencia fue real en mi vida, mientras yo estaba sentada en esa pequeña iglesia metodista en Concordia, Missouri, a la edad de 14 años. Yo nunca dudé de mi experiencia de salvación. Fue así de real, fue así de maravillosa. Ese fue mi primer contacto con el Espíritu Santo en ese momento, por supuesto. Yo ni siquiera sabía que había un Espíritu Santo. Yo nunca había visto ninguna manifestación del poder de la poderosa tercera persona de la Trinidad. Pero esa mañana de domingo, en esa pequeña iglesia metodista, una pequeña iglesia que probablemente no albergaba más de tal vez 100 personas, yo regresé recientemente y me sorprendí al descubrir cuán pequeña se había vuelto esa iglesia. Pero cuando yo tenía 14 años, parecía tan grande. Los mismos bancos están allí, el mismo púlpito está allí. Yo creo que es el mismo piano, realmente lo creo. Pero esa mañana de domingo, a la edad de 14 años, sentada cerca de mamá, compartiendo el mismo himnario metodista, el último himno había sido anunciado. Algo le sucedió a la niña de Joel Kuhlman. Comencé a temblar. Oh, yo lo he revivido una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Poco sabía yo que ese era el poder del Espíritu Santo. Poco sabía que era mi primer contacto con la tercera persona de la Trinidad. Comencé a sacudirme, tanto que yo no podía sostener más el himno metodista en mis manos. Yo lo dejé ahí. Pero el poder del Espíritu Santo, el mismo poder, lo he experimentado una y otra vez, en una forma aún más grandiosa. 1000 veces desde ese momento. Y en ese momento, yo supe que necesitaba que Jesús perdonara mis pecados. No sabía qué hacer. Yo nunca había visto a alguien aceptar a Jesús como su Salvador. Oh, seguro, yo sí los había visto tomar miembros para la iglesia. Así que hice la única cosa que sabía hacer. Yo pasé al frente y me senté en una esquina en el primer banco de esa pequeña iglesia metodista. No fue una lucha.
No fue ni siquiera una oración. Fue una experiencia personal. En ese momento, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpió de todo pecado. Fue glorioso. La experiencia más real que jamás tuve en mi vida. Y yo nunca dudé desde ese momento hasta ahora. Aún ahora, mientras te lo cuento. Fue real. Fue definida. Yo supe que había sido perdonada. Yo recuerdo cómo lloré. El predicador no sabía qué hacer conmigo. No había hecho un llamado al altar. Yo dudo que alguna vez él haya hecho un llamado al altar en esa pequeña iglesia. Pero yo supe que algo me había sucedido. Mientras estaba allí sentada llorando, Marta Johansen, una pequeña dama lisiada en la iglesia, se puso a mi lado y me ofreció un pañuelo. Y ella dijo, oh, Catherine, no llores. Tú siempre has sido una niña tan buena. Y aún mientras ella decía esas palabras, ambas sabíamos que ella estaba mintiendo. Porque yo era la muchacha más traviesa en el pueblo. Algo había sucedido que nada lo podía detener. Caminando a casa ese domingo, yo pensé que el mundo entero había cambiado. Yo sentí que el señor Kronkle había pintado su casa. Era la misma casa con la misma pintura. La casa no había cambiado. Concordia no había cambiado. Nadie había cambiado. Yo era la que había cambiado. Llegando a casa, papá estaba parado en la cocina. Papá nunca se había esforzado mucho en esto de ir a la iglesia. Y lo dije muy suavemente. Oh, seguro, en Navidad, cuando yo recitaba, en ocasiones especiales. Pero tenían que ser muy especiales. Pero ese domingo yo entré y dije, papá, algo me sucedió. Jesús entró en mi corazón. Si él lo comprendió o no, no estoy bien segura. Nunca lo supe, pero él solo me miró y dijo, me alegro, pero eso fue el comienzo de algo que cambió mi vida entera. Todo lo que yo conocía era esa gloriosa experiencia del nuevo nacimiento. Así que cuando fui a predicarles a esos granjeros en Idaho, no pude decirles ni más ni menos que Jesús podía perdonar sus pecados. Oh, esas pequeñas iglesias rurales en Idaho. Aún recibo cartas de esos preciosos granjeros y de miembros de su familia, quienes dicen, nosotros te recordamos muy bien, nosotros te vemos ahora en televisión, te recordamos como esa chica joven que vino a nuestra iglesia, te recordamos como esa que predica tan simple. Tú no has cambiado, tú sabes. Uno de los cumplidos más grandes que alguien puede hacerme es decir, tú no has cambiado. ¿Por qué debería cambiar? El Evangelio es el mismo. La palabra de Dios es la misma. Y yo le oro a Dios que nunca cambie. En aquellos días yo esperaba hasta que esos granjeros terminaban con su ordeñe, su arado, su cosecha, antes de celebrar mis reuniones. Luego, cuando oscurecía, ellos marchaban en fila, uno por uno, para el servicio. Yo prediqué en Emmett, Filer, Caldwell. Yo había estado siempre en Idaho. Yo había estado en cada uno de los cruces de camino del pueblo. Todos.
Cada uno de ellos. Si ellos no tenían un predicador, yo ofrecía mis servicios. Nadie en realidad me quería. Yo no los culpo mucho. Pero yo les decía, de todos modos, su iglesia está cerrada. Ustedes no tienen nada que perder y puede que ganen algo. Así es como realmente yo comencé mi educación espiritual. Tú sabes, yo creo que en estos días muy a menudo todo el mundo quiere comenzar en el peldaño superior de la escalera. Todo el mundo quiere ser un gran predicador, o un grandioso predicador, o un predicador famoso, un hombre rico, una celebridad. Yo sé dónde comencé, sé de dónde vengo. Hace solo unas semanas, sentada en la cocina, a las 5 en punto, el domingo de mañana, yo iba a predicar en Youngstown, Ohio. Yo acababa de bajar del avión a medianoche y siempre le doy a mi gente lo mejor que tengo. Ellos son tan fieles. Ellos se paran detrás de mí en las buenas y en las malas. Esa semana yo había estado tan ocupada, me habían llamado de todos lados, un llamado de Australia, 3 de Inglaterra, una llamada para ir a Suiza. El pastor Petrus me urgió, otra llamada para Noruega. ¿Vendría? Pasada esa mañana yo miré hacia arriba, cansada de cuerpo porque yo había descansado muy poco. Y me encontré llorando. Yo estaba sola en la casa y mis lágrimas comenzaron a caer en mi Biblia abierta. Y yo solo miré para arriba y dije, audiblemente, casi como si pudiera ver a mi Padre Celestial, y dije, oh, querido Jesús, ¿por qué no permitiste que todo esto me sucediera cuando yo tenía 16 años de edad, 17? Yo nunca estaba cansada de cuerpo. Yo en realidad no conocía lo que era el agotamiento del cuerpo. Yo podía viajar en esos ómnibus toda la noche y luego predicar todo el día. Todo lo que puedo recordar es el hecho de que cuando me dormía, yo tenía tanta hambre. Y a veces yo tenía el dinero solo para un plato de sopa y un panecillo por 5 centavos en ese entonces. Eso fue hace un largo tiempo. Parecía que yo tenía hambre todo el tiempo, pero nunca estaba cansada, de verdad. A mí me encantaba lo que estaba haciendo, porque tú no permitiste que todo esto me sucediera cuando yo nunca me cansaba, cuando yo no necesitaba ni siquiera dormir. ¿Por qué tú esperaste tanto tiempo, maravilloso Jesús? No fue una voz audible. Yo te mentiría si te dijera eso, que yo escuché una voz audible de Dios. Pero Él me habló tan definidamente como si yo pudiese ver su persona y pudiera escuchar su voz. Y esto es lo que dijo. Catherine, si yo te hubiese dado esto en ese entonces, tú lo hubieses arruinado todo. Y yo supe exactamente lo que Él me quiso decir. Exactamente. Hubo un proceso de crecimiento. Hubo un tiempo de aprendizaje. Un tiempo de enseñanza. Oh, nada de seminarios. Nada de universidad. El maestro más grandioso del mundo entero es el Espíritu Santo. Y cuando tú obtienes tu teología directamente, cuando el Espíritu Santo es tu maestro,
Yo estudié mi Biblia. Oh, qué hambrienta estaba yo por la palabra de Dios en aquellos días. Tú sabes, yo nunca me quedé en un hotel. Yo nunca pensé en quedarme en un hotel. Yo no creo que ellos tuvieran muchos hoteles entonces, tú sabes. No, en verdad. A veces un diácono me ubicaba en la habitación de invitados. En invierno era tan frío. Ellos no tenían calefacción central en la habitación de invitados en ese entonces. Aquellos granjeros de Idaho tenían solo el suficiente calor para mantener sus cocinas cálidas. Oh, parecía que cada una de esas habitaciones de invitados tenían esas grandes figuras de abuelos y abuelas. Enormes marcos. ¿Y por qué esos abuelos y abuelas tenían que mirar tan fijo? Yo nunca vi a ninguno de ellos sonriéndome. Yo dormía en esas habitaciones frías. A veces casi me moría de frío, congelada, casi con temor de abrir mis ojos porque la abuela de alguien estaba mirándome fijo con el ceño fruncido, casi atemorizándome. Y esos bigotes del abuelo de alguien, casi me moría de miedo. Yo casi sentía como que estaba durmiendo con ellos, tú sabes. Pero, oh, mis amigos, esos fueron los días, créanme. Y luego, cuán a menudo, en ese entonces, yo estaba acostada sobre mi estómago estudiando con detenimiento la palabra de Dios, estudiándola en verdad. Yo sé quién ha sido mi maestro. Yo sé por qué sé lo que sé hoy de la palabra de Dios. Eso no sucedió así porque sí, amados. Nada jamás simplemente sucede. Tú nunca obtienes algo por nada. Aun cuando se trata de las cosas espirituales. Siempre recuerden eso. Yo recuerdo cuando yo estaba aún en mi adolescencia. Alguien dijo de mí: ella es una chica con suerte. No fue suerte, mi amigo. Yo sé el precio que pagué. Yo conozco el precio. Así que todo de lo que podía predicar era de la salvación. Pero de repente me di cuenta que había una tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo tenía que saber más con respecto a esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Yo tenía que saber más acerca de ella. Mientras yo comencé a estudiar la palabra de Dios, supe que la sanidad divina estaba también en la palabra de Dios. Y tú no puedes estudiar la palabra de Dios con un corazón abierto, con una mentalidad abierta, sin conocer, sin ver que la sanidad para el físico, la sanidad del hombre completo está en la palabra de Dios. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él gritó, consumado es, Él no solamente murió por nuestros pecados, sino recuerden que estaba también el cuerpo. Él murió por el hombre en su totalidad, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros participamos del pan y del vino en la comunión. Todo el mundo sabe lo que representa el vino. La sangre derramada de Jesucristo. En la primera Pascua, recuerda que mataron a un cordero pequeño.
Y ellos rociaron la sangre en los marcos de las puertas de la casa. Esa sangre representando al que había de venir en el futuro, el mismo Cordero de Dios. Es la sangre la que hace una expiación. Perfecta sangre. Su sangre. La sangre del Hijo del Dios viviente. Eso es por nuestros pecados. Pero en la primera Pascua había algo más que la sangre. Se les dijo que comieran la carne del Cordero. ¿Qué representaba la carne? ¿Qué representa el pan cuando tú lo tomas en la comunión? Su cuerpo, quebrado en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y hay sanidad a través del cuerpo del Hijo del Dios viviente. Cada vez que tú participas del pan y del vino, recuerda, el vino para el alma, representando la sangre de Jesucristo, la sangre que hace expiación por el alma, y el pan. Pero él no tiene nada que ver con el perdón de pecados, sino con la sanidad de nuestro cuerpo. Hay sanidad para el hombre en su totalidad, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. En cada iglesia donde es servida la comunión, y cada vez que es servida la comunión, el pan es pasado y tú participas de ese pan, debería haber también sanidad del cuerpo. Oh, es emocionante, es maravilloso, yo lo he visto. Y solo uno puede revelar estas cosas a tu corazón. Carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Estas cosas son solamente reveladas espiritualmente. Esa es la razón por la cual a veces la persona menos educada puede saber más de las verdades profundas de la palabra que alguien que ha pasado años tratando de asistir a la educación a través de demasiado aprendizaje. Yo vi la sanidad, pero no pude ver ocurrir la sanidad bíblica mientras yo observé a muchos quienes tenían largas filas de curación. Pero yo sabía que estaba en la palabra. Yo sabía que fuera que yo alguna vez viera un milagro de sanidad física o no, si nadie se sanaba, eso no cambiaría la palabra de Dios ni un ápice. Si yo vivía y moría sin ver nunca un milagro de sanidad física, eso aún no cambiaría la palabra de Dios. Dios lo dijo. Él proveyó para eso. Pero si eso estaba allí, entonces yo lo quería. Estaba allí y yo tenía que experimentarlo. Yo no tengo plena confianza en darte el nombre de quien dirigía el servicio en una gran carpa. Yo fui allí para ver, pero yo no encontré lo que estaba buscando. Yo comencé a llorar. Yo me fui llorando. Yo comencé a llorar. Y todo lo que pude decir fueron estas palabras. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo lloré toda esa noche, incontrolablemente.
No podía parar de llorar. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lloré todo el día siguiente. No podía parar de llorar. Yo estaba hambrienta. Yo estaba sedienta. Y la Biblia dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando quiera que haya un corazón hambriento, Él no se burlará del hambre en ese corazón. Así que yo no me rendí en seguir buscando. Yo sabía que la respuesta estaba allí para mí. Estaba determinada a esperar en Dios. Yo estaba esperando pacientemente. Entonces sucedió en Franklin, Pensilvania, en el viejo tabernáculo de Billy Sunday. Mira qué lugar escogió Dios. Mira qué lugar. Yo estaba parada en la misma plataforma donde Billy Sunday había estado parado hacía años y años y años de años, previo a esa noche, predicando el Evangelio. Yo había ido a Franklin sin saber a dónde iba, realmente por fe. En el primer servicio habían 38 personas allí. En el siguiente servicio habían casi 200 personas. Después de eso, el tabernáculo nunca pudo contener a la multitud. Fue en el tercer servicio, mientras yo estaba predicando del Espíritu Santo, lo poco que conocía sobre el Espíritu Santo en ese entonces. Cuando yo estaba a punto de comenzar a predicar mi segundo mensaje, una mujer se paró y dijo: Catherine, ¿puedo decir algo? Yo le dije: por supuesto, querida, que puedes decir algo. Ella dijo: anoche, mientras usted predicaba, yo fui sanada. Yo estaba en shock. Le dije: ¿cómo lo sabes? Ella dijo: porque yo tenía un tumor. Había sido diagnosticado por mi doctor. Mientras usted predicaba, algo me sucedió, algo sucedió en mi cuerpo físico. Yo estaba tan segura que fui sanada, que fui a mi doctor hoy para que lo verificara. El tumor no está más allí. Esa fue la primera sanidad que ocurrió en este ministerio, sin imponer las manos, sin ninguna oración. Solo una mujer sentada en la audiencia en Franklin, Pensilvania, mientras predicaba sobre el poder del Espíritu Santo. Yo se los conté lo mejor que pude, cómo ocurrió el primer milagro de sanidad. Desde ese momento han habido miles y miles de sanidades. El secreto: la tercera persona de la Trinidad. The secret, the third person of the Trinity. For part 2 of this message, please stop your machine at this point and turn the cassette over.